Ok, entonces hoy corresponde continuar con el estudio de la Haftará, ¿no es cierto?, de la porción Vayejí, que es Él vivió, ¿no es cierto? Y Él vivió, que esta vez está en Primero de Reyes, capítulo 2 del versículo 1 al 12. En realidad es una porción chiquita, ¿sí? Es una porción chiquita que no nos demoramos ni 5 minutos en leerla todo, ¿sí? Y como de costumbre, aquí, y más bien, y por eso, aquí he hecho esto y les quería comentar, y matar dos piedras con un solo pájaro, ¿no? Y es hablar no solo de la Haftará, ¿no es cierto?, de lo que se puede aprender acá, sino también de que podamos ejercitarnos y sirva, digamos, si ustedes les gustan por poner la palabra, como de, de punto de partida para cuando nos puedan compartir también los demás hermanos en los siguientes Shabbatot, ¿sí? Entonces, nada más como para que veamos. Y yo me ordeno así, digamos, esto es algo como para que primero yo pueda entender y también para que los demás hermanos, todos ustedes y los que después ven el video, puedan también aprovecharlo. La idea no es que se replique esto, sino que más bien logremos apreciar, por decir así, la metodología de trabajo, ¿ya? En este caso, la metodología que hemos visto es tomar como punto de partida la Reina Valera, la versión Reina Valera, que es la que tenemos todos, que está en la columna de la derecha, y tomarla, porque contamos con este material y sería, digamos, desaprovecharlo si no lo usamos, la traducción literal del hermano Eric, ¿sí? De las Haftarot, que ya los preparó hace varios años, y a propósito que estamos estudiando, como les decía, si no lo usáramos sería desaprovecharlas. Vale, entonces esa es la, digamos, la metodología. Ahora, ¿por qué hacemos así? ¿Se podría estudiar la Haftarah de otra manera? Claro que sí, de un montón de formas. Pero hemos escogido esto por la virtud, digamos, o por la fortaleza que tiene la versión del hermano Eric, que es literal, ¿ya? Porque ahí nos traduce incluso con palabras en hebreo que nos permite comparar con la del español y saber o profundizar un poco más qué mismo dice. Ahora, esa es la fortaleza, pero ahora, al ser una traducción, la del hermano Eric, una traducción literal, habrá momentos en donde no se entiende en absoluto, porque está pensado como para traducir literalmente del hebreo al español, ¿ya? Y esto lo que genera, en principio es una buena herramienta, como les digo, comparativa, pero si uno se limita a leer de esta versión, se puede quedar con un montón de vacíos, porque, eh, porque digamos, no tiene en algunas ocasiones esta conexión, digamos, sintáctica es, de las palabras. Y ya nos vamos a dar cuenta cómo es que a veces se traduce porque es una traducción literal, ¿sí? Y hay otras, y por eso también al ser una traducción literal, hay momentos en donde el hermano Eric va a introducir unos textos entre paréntesis que yo le he cambiado a corchetes para que se entienda que lo que está entre corchetes es un texto que no forma parte de la Biblia, pero que está ahí puesto como texto para que se entienda qué dice. ¿Sí? También he preferido utilizar las palabras en hebreo, ponerlas en cursiva, para que se matice, digamos, que esa es una palabra extranjera, ¿ya? Que tranquilamente podemos decir Salomón en lugar de Shlomo, ¿ya? O podemos tranquilamente decir la guardia, ¿no es cierto?, en lugar de Mishmeret, o tranquilamente podemos decir los mandamientos en lugar de mitzvot, ¿ya? Nada más por eso, para que veamos cuál es una palabra extranjera, ¿ya? O en lugar de, podemos decir Moisés en lugar de Moshe, no hay problema, ¿sí? Por otro lado, también he visto y he optado, les comento, por poner estas notas al pie, ¿sí? Estas notas al pie aquí, porque de esa manera el hermano Eric, vale la pena decirlo, estas porciones las compartió en Facebook, y en Facebook no tiene todo el procesamiento de texto que te da un procesador de texto, como el Word. Entonces, él ahí mismo en el post de Facebook, entonces ponía un montón de entre paréntesis. Y eso hay que, digamos, y los pude procesar de esta manera para que cuando nosotros todos leamos, la lectura sea fluida y se entienda. Y si nos queremos detener a las explicaciones, pues algunas de ellas, entre paréntesis, las he puesto como nota al pie. Y de esa manera se hace fácil la lectura, se hace más fluida y así logramos comprender todos. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces tenemos esto que les quería
a compartir, como para que también veamos que a veces lo que los hermanos, lo que todos los que de alguna manera compartimos la palabra, hacemos puede ser perfeccionable y puede ser aprovechado. Y no es solamente tarea de coger control C, control V, por todo lo que hablábamos antes, precisamente. Entonces, es bueno que lo que nosotros recibimos, hagamos lo que hacían los de Berea, que era coger, pasarle ahora por el filtro de la palabra, ¿no es cierto? Y después de eso aprenderlo uno, ¿ya? Después de aprenderlo uno. Y con eso tenemos un resultado un poco más beneficioso para todos, ¿ya? Y con eso no es solo decir, bueno, ahí puso Mishpatim ahí, pero ¿qué significará Mishpatim? Pero ahí dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es ese el asunto, sino el asunto, la idea es que en el fondo, más allá de si nos aprendemos las palabras o no, el tema es que sepamos de qué está hablando, ¿ya? Y para eso nos ayuda también la Reina Valera, para ir cambiando incluso algunas ideas que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, ahora, si ustedes se fijan, están resaltadas en amarillo las palabras en donde son más notables de estas diferencias, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, dice el capítulo 2 de Primero de Reyes, y aquí siempre vale la pena decirlo, ¿no? Una pequeña, digamos, notita de estilo. En el mundo cristiano normalmente se suele decir, todo libro de la Biblia que tenga una numeración, se suele decir primera, ¿no es cierto? Primera de Reyes, primera de Crónicas, primera de Samuel, ¿no es cierto? Pero no es lo mejor. Lo adecuado es decir primero, si es que es un libro, porque es el primer libro de Samuel, el primer libro de Crónicas, el primero o segundo libro de Reyes. Mientras que en el Nuevo Testamento, ahí sí son primera o segunda, porque ya no son libros, son cartas, son las epístolas. Entonces, primera epístola de Juan, etc. ¿Ya? Primera a los tesalonicenses. Segunda, primera Timoteo. Entonces ahí sí es primera. Acá es primero, ¿sí? Primero de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Samuel. Sí, es masculino, digamos, nada más por eso. Porque si no suena raro, ¿sí? A la final, digamos, ya nos habíamos acostumbrado, ¿no? Y a mí también se me hizo raro decir primero de Samuel, suena raro, es primera, ¿no? Suena raro, pero vale la pena decir, es lo más adecuado, ¿sí? Entonces, por eso decía. Entonces, esta porción, por ejemplo, está en primero, porque es el primer libro. Primer libro de los Reyes. Exacto, una hojita antes dice, no, primer libro de Reyes. Primero, entonces es primer libro de los Reyes. Entonces digo, el primer libro de Samuel, primer libro de Crónicas. En cambio, en el Nuevo Testamento es primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, es carta o epístola y acá es libro. ¿Sí? Eso nada más. Y hoy corresponde, pues ahora sí, comenzar con la Haftará o el cierre, ¿no es cierto? Que Haftará significa eso, cierre de la porción Vayhi, que es la última de Génesis, ¿cierto? Y como ya lo vimos fuera de cámaras, está básicamente la bendición o digamos las palabras últimas de Jacob hacia sus hijos y también la muerte de José. Y aquí tenemos el primer paralelismo, que aquí comienza ya la Biblia diciendo, y se acercaron los días de David para morir. ¿Vale? Entonces está similar. ¿Qué vemos ahí similar? Jacob está próximo a morir y David está próximo a morir. ¿Vale? Ya, tenemos nuestra primera semejanza. ¿Ya? Entonces ahí entendemos. ¿Y qué va a decir? Lo siguiente. Y ordenó a Salomón su hijo al disponer, o disponiendo, dicen. ¿Vale? Entonces fíjense, y acá también pasaba algo parecido. Jacob estaba ya próximo a morir, ¿y qué hace? Llama primero a sus hijos, al primogénito, y hace lo del cruce de manos, y después llama a todos sus dos hijos. ¿Ya? Está similar, ¿sí, no es cierto? Entonces ya vemos por qué conecta esta Haftará con lo de Génesis. Y nos damos cuenta. Entonces fíjese, ahí nomás ya vimos el paralelismo. Así de sencillo, ¿ya? Y no hace, digamos, no es imperativo que pongamos un versículo y el versículo y el versículo. No es imperativo. En algunos casos puede servir y si nos ayuda, bien, pero no es necesario, ¿sí? No es imperativo, digamos, no es que si no pone el cuadrito no vale, ¿no? Sino que lo más importante es que comprendamos esto, ¿sí?
Y ahí ya tenemos lo que les une, digamos, en común a los dos, ¿ya? Porque si después somos muy exhaustivos, más allá ya no se puede encontrar un paralelismo de que el versículo 3 calza con el 47 de acá. Muy complicado, ya, muy complicado. Pero sí, en términos generales, sí se puede ver de qué están hablando. Ahora, vamos a verlo ahora sí, versículo por versículo, y les voy comentando algunas palabras a la vez que vamos viendo esto, ¿sí? Entonces, fijémonos. Aquí en español se da una ambigüedad. El verbo ordenar puede tener dos sentidos. Está en el versículo 1. Porque si nosotros leemos de la Reina Valera, que dice básicamente lo mismo, ordenó a Salomón su hijo diciendo, normalmente, ¿qué entenderíamos nosotros? Le dio una orden, no, o sea, le dio un imperativo. Haz esto, ¿no es cierto? Pero resulta que no. No es orden en ese sentido de una imposición. Tienes que hacer esto. No, sino que ordenar también significa poner en orden, ¿no es cierto? El verbo ordenar también es poner en orden. Y por eso es que en algunas denominaciones, en algunas iglesias, se han escuchado ustedes, pastores ordenados. Entonces ahí algunos juegan con la palabra, ¿no? ¿Por qué me van a ordenar? ¿Acaso seré desordenado? Dicen algunos. Entonces no, es que le van a dar cualidades, le van a dar aptitudes. Y por eso es que aquí el hermano Eric pone entre paréntesis, ¿no? Que le capacitó. Ahora, si eso lo podemos entender así. Entonces le capacitó, es más bien dicho, le dio una capacitación. Pero son de estas capacitaciones que son como las que de pronto cuando entramos recién a un trabajo nos dan inductiva. No sé si ustedes han estado en los trabajos que suelen ser así, es del nuevo, y llegan, bueno, aquí hacemos A, B, C para hacer esto, así, asado, asado, para hacer esto, otro, tal, 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 ¿entendiste? Preguntas, dudas, ya voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, no sé si han pasado por esas inducciones. Creo que todos en algún momento pasamos por eso. Entonces, algo así es esto. Entonces, ordenar esta capacitación es eso, es un curso breve, digamos que le da las pautas generales que después tiene que desarrollar de una manera mucho más amplia. Pero con esto, precisamente, es el compacto, es el resumen, digamos, es el folletito inicial, por así decirlo. ¿Ya? En ese sentido es ordenar, ¿ya? Entonces, para que no pensemos que le estaba diciendo, tal vez está gritándole, ¿no? Porque nosotros decimos, da una orden y pensamos en grito, y no, estaba capacitando, le estaba dando una autorización, si se quiere, le estaba haciendo una inducción a cómo ser rey. Básicamente, si ustedes quieren acá. Entonces estaba inducción a cómo ser rey. O ser rey semestre primero, alguna cosa así. O le estaba dando el propedéutico, por decirlo así, ¿ya? Por tener alguna idea, ¿sí? A Salomón su hijo, disponiendo. Y aquí vale también la pena hacer un matiz, ¿vale? Que si nosotros vemos en la Reina Valera, hay mucho de este tipo. Habló fulanito a fulanito diciendo, ¿no es cierto? Habló el Señor a Moisés diciendo. Aquí también, David, a Salomón diciendo. Ahora, ¿qué? Y ustedes se han dado cuenta, no sé si se han preguntado, ¿por qué es que dice esta forma? Habló tal persona diciendo, ¿no es cierto? Es como una forma muy recurrente y que es básicamente como muy propia de la Biblia, ¿no? Habló fulanito diciendo, veía, pero resulta que no es solamente, más bien dicho, nosotros entendemos como que, bueno, es una forma del escritor que encontró para poner ahí que una persona le iba a dar un mensaje a otro, ¿cierto? Le iba a comunicar algo. Pero resulta que el verbo este que podemos decir, especialmente cuando haya esto de diciendo, estaba en realidad disponiéndole. Estaba haciendo una acción de disponer más que solo de hablar, de mover los labios. Estaba dándole una disposición. ¿Sí? Entonces, por eso el hermano Enríquez que acá pone al disponer. Entonces, básicamente se cierra la idea. Le estaba dando la capacitación mientras hablaba, mientras le disponía. O sea, le estaba dando disposiciones. Ahí sí, si ustedes quieren tareas, una lista de qué hacer, pues, instrucciones, exacto. ¿Y qué le dijo? Yo voy por el camino de toda la tierra. Así dice literalmente. O incluso diría, yo camino por el camino de toda la tierra. Ya, yo camino el camino, yo ando el camino de toda la tierra. Dice, tú te esforzarás y serás un ish. ¿Ya? Aquí en la Reina Valeria, creo que todos van siguiendo, ponen hombres. Ponen hombre. Entonces aquí suena raro. Y por esto precisamente es que a veces las traducciones son mal usadas,
y a esto súmenle ideologías que haya, entonces aquí se le manda a ser hombre, entonces se lleva todo eso que a veces termina en un montón de cosas, que es macho, y a veces con todo lo malo que eso lleva. Entonces, olvidémonos de eso. Aquí lo que le está mandando a hacer es un ish, ¿ya? Aquí no traducen varón. Deberían, en todo caso, traducir varón, no lo hacen. Bueno, en todo caso, ¿por qué dice ish? ¿No es cierto? Porque aquí, y aquí nos pone el hermano Eric, porque ish es una de las palabras en hebreo que utiliza la Biblia para referirse a un tipo específico de hombre, ¿ya? Y especialmente un ish se le llama a un hombre maduro, como pone ahí, desarrollado. Es decir, a alguien, como lo suelo decir yo, que tiene un extra, que tiene algo adicional, que ha hecho algo más. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre normal es un Adán, pero cuando va a la guerra, cuando se entrena para ser militar, para ser guerrero, es un Ish Milhamá, es un Ish de guerra. Ya cuando es un de comercio, cuando se casa, también se le llama Ish. Pues es que Ish también le traducen como marido o esposo. ¿Ya? Pero en sí es un hombre desarrollado, maduro, un hombre apto, con una capacitación especial, una capacitación adicional, si se quiere. Ish. Por decir hombre. Varón, sí, Varón, esto que estamos viendo. Ajá, en hebreo. Ajá. ¿Sí? Entonces dice, y tú serás un ish. Entonces no le está mandando a hacer ñeque, a ser macho, ¿no? Como le entiende la gente acá. Le está mandando a ser un hombre capacitado, un hombre maduro, un hombre centrado, un hombre apto, ¿sí? Alguien apto, alguien preparado. ¿Y en qué consiste esta preparación de ser un ish? Pues lo que dice aquí, guardarás, y aquí fíjense, aquí es donde comienza a, digamos, no, a fallar la traducción, quiero decir. Porque si aquí le ven, comienza diciendo, guarda los preceptos. Y ahí no dice ninguna palabra de preceptos. Uno esperaría que de pronto ya aparezca mitzvot, o jukot, o mishpatim, alguna cosa, que es lo que suelen traducir como preceptos. Pero ahí no sale preceptos. Ahí no sale ninguna de esas. Ahí sale mishmeret. ¿Y se acuerdan ustedes de lo que es la mishmeret? Que era esta guardia que decíamos, ¿cierto? Que estaba en su momento compuesta por Moisés, por el sumo sacerdote, que guardaban el funcionamiento correcto del tabernáculo y demás. ¿Se acuerdan eso? Pero que en últimas, precisamente por eso el hermano Elic le pone la cerca protectora. Pero no es solo esto pasivo, o sea, no es como una cerca protectora, una cosa así inerte, sino es todo lo que guarda que la cosa funcione bien. ¿Sí? No hay cómo traducir, es Mishmeret, es un guardia, literalmente. Es el guardia, pero que está ahí vigilando y cuidando, procurando que todo marche. ¿Sí? Esa es la Mishmeret. Entonces no tiene nada que ver con preceptos, como que si fuera toda la lista de hacer y no hacer. No, se guarda la Mishmeret. Lo que significa es no te salgas de los límites. Haz las cosas bien. ¿Ya? En pocas palabras. Dice, guardarás la Mishmeret del Señor tu Dios. Y fíjense, esto es hermoso. Porque ahora es cuando ahí está muriendo, digamos, está a punto de morir o cerca de morir David, ya no le dice mi Dios, ahora le dice tu Dios. Fíjense, al otro, al hijo. Claro. Diciendo, o sea, el Dios que era mío eres tuyo. O sea, como que acógelo, ahora no digas el Dios de mi padre, di mi Dios. ¿Ya? El Señor, tu Dios, tu Elohim, ¿no es cierto? Para andar por sus caminos o en sus caminos, y aquí viene, para guardar. Y aquí pone sus estatutos, mandamientos y decretos, y sus testimonios, ¿no es cierto? Como está escrito en la Torá de Moshe, ¿no es cierto? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, dice el versículo 3. Pero aquí si nos detuviéramos, nos diríamos un montón de tiempo, pero vamos a ser más concretos. Ahí podemos ver precisamente, por eso le he subrayado para que veamos cuál corresponde con cuál. Jukot, no, más bien dicho, en orden de aparición aparece Jukot, Mitzvot, Mishpatim y Eduyot, ¿ya? Que ahorita literalmente hablé en otro idioma, que también habré dicho, ¿no es cierto? Pero literalmente es Jukot, son las, y yo aquí les había comentado, el hermano Eric suele traducirle como normas, pero a mí no me llega mucho a satisfacer mucho decirlo así, porque en realidad norma es un concepto muy, muy amplio que engloba todo. A mí personalmente me gusta más la palabra estatutos, porque una juca o jucot son el conjunto de normas, ¿cierto? El conjunto de disposiciones del Señor, sin las cuales deja de tener validez lo demás.
Sí, y se acuerdan que hemos hecho este ejemplo de que los Foucault son lo que para una construcción las varillas de la estructura, o lo que para el cuerpo el esqueleto. Si ustedes quitan algo de eso, lo demás se cae. ¿Ya? Eso es Foucault. Y por eso también me agrada, digamos, no le tengo lío a la palabra estatuto, porque el estatuto precisamente es eso, estatuye. Es decir, eh, eh, sí, origina, digamos, lo que sostiene la cosa. Por eso es que las instituciones, algunas cosas se manejan y nacen con un estatuto. Sin estatuto no hay, no hay institución. ¿Ya? Entonces, por eso me agrada a mí la palabra estatuto. No tengo lío con eso. Si es que alguien quiere decir las promesas infaltables, que también comienzan a decir, también. Por eso es formas, promesas infaltables. Si quita eso, deja de ser. ¿Ya? Eso es. Entonces, por eso no le tengo lío a la palabra estatutos. ¿Ya? Después los mitzvot, que son lo que normalmente traducen como mandamientos, ¿no es cierto? Que, y ya vimos, que es la misma palabra, de la misma raíz de la que le dijimos en el versículo 1 que le ordenó a Salomón. Es decir, son las capacitaciones. ¿Ya? Son las ordenanzas de las capacitaciones. Y después los mishpatim, que eso ya se nos hace más conocido, ¿cierto? Los mishpatim, que es lo que traducen acá decretos, y que traducen de una forma, de varias formas, según vaya apareciendo en la Biblia, ¿no es cierto? Los mishpatim, que no son otra cosa que los procedimientos de justicia, ¿sí? Los debidos procedimientos, que incluyen no solo el qué hacer, o sea, incluye, a ver, más bien dicho, y esto vale la pena. Cuando hablemos de mishpatim, no estamos hablando solo del proceso, ¿ya? O debemos de entenderlo, o sea, el proceso como inicio y fin, más bien dicho. O sea, es todo el proceso. O sea, el mishpatim o el mishpat es lo que nos ayuda desde que comenzamos algo hasta que lo terminamos. ¿Ya? Eso es el mishpat. Entonces, por ejemplo, si es que vemos el mishpat del diezmo, por ejemplo, ¿cuándo se acaba el mishpat del diezmo? Solo cuando separamos ahí, tenemos, no sé, $1,000 y saqué 100. ¿Se acabó el mishpat? Sí. No. ¿Hasta dónde? Hasta que lo cancelo. Hasta que lo dispongo, digamos, lo ocupo en lo que tengo que ocupar. Ahí se acabó el mishpat. Fíjese, entonces no pensemos solo como que en el proceso así chiquito, ¿no? Lo que va en el medio, digamos. No, el mishpat es todo, es desde el inicio hasta el fin. Por eso es que los jueces eran los shoftim, que viene de la misma raíz, que básicamente eran los que conocían un conflicto desde el inicio hasta el fin, pues. Y a ese proceso judicial también se le llama mishpat, mishpat, ¿ya? Porque tiene un inicio y tiene un fin, es todo lo que acompaña toda la obra, ¿sí? Entonces, fíjese, es como que si nos mandara a observar la estructura, el esqueleto, ¿no es cierto? El mitzvot, que vendrían siendo, por decir así, como los músculos, ¿ya? Y los mishpat, y los mishpatim, no sé, tal vez como, me animo a decir como que si fuera el tendido eléctrico, las cosas que hacen que funcione ya después todo, los músculos, no sé, los tendones, los nervios, alguna cosa así, ¿ya? Y los testimonios. Los testimonios, eso no hace falta traducir porque son básicamente las cosas que no están contenidas como tal en Foucault, Mitzvot y Mishpatim, ¿ya? Que se pueden encontrar. Lo que quiere decir es que estas son tipos de normas, son tipos de disposiciones que el Señor ha dado y que se pueden encontrar así, escritas incluso. No matarás. Ya eso es una mitzvah, un mandamiento, no una capacitación, no matarás. Un mishpat es un poco más largo, que significa, eh, por ejemplo, de todo lo que tu campo recojas, sacarás del 10%. Ese es del mishpat, ¿vale? Y una juca, por ejemplo, yo seré ustedes por Dios, ustedes serán mi pueblo, ¿ya? Pero hay otras que no están así como bien delimitadas, que se extraen a partir de eventos que relata la Biblia. ¿Ya? Esos son los testimonios. Entonces es como que nosotros decimos, esto se aprende de lo que le pasó a Jacob cuando fue acá, 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 por ejemplo. Eso es un testimonio. La Biblia en ningún lado me dice así como tal, en la Torah al menos no seas ingenuo, por ejemplo, ¿ya? O nunca me dice, cerciórate de que te den a la esposa que tú escogiste. Nunca me dice. Pero ¿de dónde aprendemos que hay que cerciorarse? De lo que le pasó a Jacob. Entonces, de ese episodio de lo que le pasó a Jacob, aprendemos, sacamos un testimonio que dice, cuando te vayas a casar, verifica que sea la esposa con la que tú escogiste. Ya, eso no está escrito en ningún lado así, pero se extrae de un testimonio, de un pasaje de la Biblia, de un evento. ¿Ya? Se podría Y decir eso, también de una experiencia. exacto, de una experiencia también, exacto. Lo que nosotros llamamos testimonios.
Entonces, hermanos, en esta semana me pasó ABC y aprendí esto. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que quiero decir es que también la Biblia, la Torah, no se limita al Pentateuco. No se limita al Pentateuco, a la Torah como tal. Sí. Por eso es que Torah se le llama incluso a todo, porque está contenido de Jukot, de todo esto. Normas infaltables, las ordenanzas, los debidos procedimientos, testimonio. Y por eso es que el mismo versículo dice, como está escrito en dónde? En la Torah de Moisés. ¿Ya? Y este es de los versículos que permiten comprender qué nomás tiene la Torah. Entonces, la Torah tiene todo esto. Tiene Jukot, tiene Mitzvot, tiene Mishpatim, tiene testimonios. ¿Sí? Eso. Y dice, ¿para qué? Con el propósito de que hagas conciencia. Aquí ponen en el español, ponen para que prosperes. Para que prosperes, ponen, ¿cierto? Pero resulta que ahí dice tasquil, para que hagas conciencia, para que hagas pensando las cosas. ¿Ya? Porque eso es lo que uno gana cuando uno observa la palabra del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que gana? Que todo le salga bien. No, 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 no siempre. A veces más bien por hacer las cosas que Dios nos manda nos va mal. Hablando así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a veces perdemos amistades, nos hacen bullying, un montón de cosas por hacer las cosas del Señor. Pero ¿qué ganamos? Conciencia. Ganamos conciencia, ganamos discernimiento, entendimiento. Exacto. Dice, porque así vas a hacer pensando, como decir, todo lo que hagas y a todo lo que encares allá. Y todo lo que emprendas. Entonces, fíjense, el asunto aquí primero no es que para que te vaya bien. Por eso es que no se debe entender que la Biblia es como un ganar-ganar. Entonces, yo le obedezco al Señor para que me bendiga, para que me vaya bien, para que me prospere. Y a algunos incluso les gusta esa palabra, ¿no? Para que me prospere. No, nosotros le seguimos al Señor para tener conciencia. Fíjense ustedes, para tener conciencia, ¿sí? ¿Qué más dice otro para qué? ¿No es cierto? Con el propósito de que, y en este caso ya para Salomón, que deje incorporado, que deje levantado, que incorpore, que deje vigente el Señor su palabra que comunicó sobre mí al disponer, si guardar en tus hijos su camino, ¿no es cierto? Y aquí hay una diferencia con la Reina Valera que pone mi camino, no es mi camino, ahí dice su camino, el camino de ellos. O sea, si tus hijos, y por hijos está el Salomón, nieto, bisnieto y demás, ¿no? Si cada uno de tus hijos, ¿no es cierto?, guardara el camino de ellos, su respectivo camino, para andar delante de mí en o con la verdad, con todo su corazón y con toda su garganta, ¿no es cierto? Por decir, no será cortado de ti un varón de encima del trono de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Y aquí vemos un ejemplo de lo que les decía. Si yo leo esto literalmente así, me pierdo. Especialmente cuando digo aquí, por decir no será cortado, se pierde un poco. Aquí la Reina Valera, fíjense ustedes que se enfrenta con ese problema y lo que dice, y pone así, de todo su corazón y toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón. Entonces, lo que quiere decir es que el mensaje completo es, cuando guarden los hijos de David, los descendientes de David, el camino de ellos para andar delante del Señor con todo su corazón y con toda su nefesh, él dijo, ¿no es cierto? Él dispuso, no será cortado de ti un varón nish, fíjense, de encima del trono de Israel. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí estaba incluso hasta condicional esta cosa, ¿no? Vale. Ahora bien, en el versículo 5 dice, y también tú has sabido lo que me hizo, y aquí vienen ya las cosas prácticas que le toca hacer. Entonces, las primeras son como generales. A ver, vas a ser rey, tienes que portarte bien, tienes que actuar dentro del marco de lo que te permite el Señor. Tienes que guardar A, B, C, D. Tienes que observar así, porque además de esto depende que tus hijos también sigan tu mismo camino, lo que también llama al ejemplo. Básicamente es un llamado al ejemplo. Si tú quieres que tus hijos sigan el mismo camino, tú primero tienes que ser así. ¿Ya? Y después dice, y ahora ya le da unas cuantas instrucciones respecto de cosas que él, digamos, le afectaron, que en últimas no le afectaron a él, afectaron al rey, a la figura del rey. ¿Sí? Y dice, fíjense, y también tú has sabido lo que me hizo Joab ben Zuria, ¿no es cierto? Pone Joab hijo de Saria, que dice, ¿no? Sabia. Lo que le hizo a los dos generales de las huestes de Israel, a Avner ben Ner, o Avner hijo de Ner, ¿no es cierto? Y a Amasa, que ponen Amasa hijo de Jeter, que los mató, dice, y puso sangres de guerra estando en Shalom, ¿ya?
y puso sangres de guerra en su ceñidor que está en sus caderas y en su sandalia que está en su pie. Eso dice literalmente. Ahora, si es que le leo en la Reina Valera, tampoco me ayuda, porque dice poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. Peor, ¿no es cierto? Y en los zapatos que tenía sobre sus pies. Primero que en el tiempo no había zapatos, había sandalias, ¿no? Y ahora, lo que quiere decir aquí es que le recuerde esa parte cuando le salió precisamente, bueno, no hace falta, digamos, recordar. Esta persona mató a dos. Mató a dos y lo que dijo es en tiempo de paz, o sea, no había necesidad de matar y este se pone como loco, digamos, y les mata, ¿cierto? O digamos, les dejó a disposición de muerte. ¿No es cierto? Y lo que hace es decirlo de una forma media poética. Puso sangre de guerra estando en Shalom. O sea, no había necesidad y les mata. Y se puso sangre de guerras de su ceñidor. Su ceñidor no, el cinturón. Ceñir es ajustar. El cinturón que está en sus caderas. Y dicho sea de paso, cuando la Biblia diga lomos, nosotros pensamos que lomo es la espalda. No, lomos en la Biblia son los muslos. Por eso traduce el hermano Eric caderas. ¿Ya? Caderas. Por eso es que la espalda. Ceñite tu lomo. Lo que decimos, amárrate el Ponte cinturón. los pantalones. Ajustate los O sea, pantalones. ajustate el pantalón, exacto. Eso. Ciñete los lomos. ¿Cómo me ciño los lomos? A veces se piensa que es una capa, ¿no? No, ciñaste los lomos, ajustate el pantalón, ponte los pantalones. Que en la época no había pantalones. Entonces era como que una bata, entonces se ajustaban para que no se les vaya levantando. Entonces, ajustate, ¿ya? O sea, ciñete, ¿ya? Ciñete eso. Entonces fíjense, ¿no? Y básicamente puso sangre, ¿ya? Y hace una forma poética, que les decía, puso guerra en tiempo de Shalom, ¿ya? Entonces básicamente es una forma poética de cómo él, porque estaba hablando David, que se esperaba de David. O sea, mátale porque mató, o sea, no. Tiene que decirlo de una manera más elocuente, ¿no? Y es el 6. Tú harás conforme a tu sabiduría, pero no dejarás descender su ancianidad con Shalom al Sheol. Y ahora ya dije dos palabras, ¿no? Aquí dice, tú harás conforme a tu sabiduría, es decir, tú sabrás cómo les matas. ¿Ya? Pero aquí lo que dice, tú harás conforme a tu sabiduría. O sea, le está diciendo, le está dejando a criterio del juez, del rey, del próximo rey. Es decir, como rey no tienes que hacerlo como a ti te dé la gana. ¿Ya? O sea, porque aquí, exacto, que el debido proceso, porque aquí parecería que está diciendo, bueno, vos verás cómo le matas. No, porque tú no eres tú Salomón, ahora tú vas a ser el rey. Y el rey tiene que hacer bien las cosas. ¿Ya? El rey tiene que hacer bien las cosas, pero no dejarás de descender su ancianidad, sus canas ponen acá, ¿no? En paz. O sea, como que si no cometió nada. O sea, aquí diría, no dejes que este man se muera impune, sin castigo, ¿no es cierto? Y lo que dice, no descender, ¿no es cierto?, las canas al Seol, a la tumba. El Seol es la tumba, no pensemos en el mundo de los muertos, nada por el estilo, porque no tiene nada que ver. Seol es la tumba, el sepulcro. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo en pocas palabras, este hizo tal perjuicio, tú, como rey, vas a hacer las cosas bien a fin de que este no crea que quedó su pecado, su delito, quedó impune. Es decir, quedó, y que es inocente, ¿no? No, aquí no pasa eso. Y dice, miren, pero a los hijos de Barzilai, ¿no es cierto? De Barzilai, ponen aquí, ¿no? Barzilai, el Giladi, el Galadita, ¿no es cierto? Harás gesed, harás solidaridad, ahí ponen misericordia. Gesed es solidaridad, es decir, ponte en su lugar. Y estarán entre los que comen en tu mesa. Porque, dice, afirmativamente se acercaron hacia mí cuando huía del rostro de Absalón, tu hermano. Ah, él hizo misericordia. Exacto, le dice, hizo misericordia. Entonces lo que dice, haz gesed. Y aquí encontramos el tema. No es misericordia como tenles pena, duele. No, aquí es gesed, haz de solidaridad. Es decir, así como ellos me trataron a mí, tú les tratas ahora a ellos. ¿Ya? Eso es solidaridad. Aquí le ponen misericordia y es como que tenles penita. No. Gesed es solidaridad. Lo que ellos me hicieron a mí, ahora tú hazles a ellos. Ya que en este caso, David iba huyendo y los otros dijeron, ven, siéntate y come. Pues ellos me trataron así, tú trátales igual. ¿Ya? Barzilai. Exacto, Barzilai. Barzilai. Dice el 8. He aquí contigo está, que dicen, Shim'i ben Gera, dice, ¿no? Sí, dice, Simei, hijo de Gera, benjaminita de Bahurim, ¿no es cierto? Él me deshonró con una deshonra enérgica, ¿no es cierto?
una maldición fuerte, ¿no? Así Ahí fue no el dice, libro pues Maldición. ya, pero ahí no es maldición, como que le dijo una hechicería, alguna cosa, un embrujo. No, es insultando. Ah, Estaba insultando. Del río. Exacto. Iba por uno y iba por el otro, Le decía, insultando. insultándole, y es cuando le dicen, le matamos a este perro, como dijeron, che, deja, nomás mucho, deja, no deja. Ya, alguna cosa así, ¿no? Entonces, ya, déjale, ¿no? Y aquí le dice, pero no es que le iba diciendo, ¿no? Y maldito sea, no, le iba insultando, porque un insulto es eso, es un bajarle a la onda. Después es que cuando alguien de la nada le dice a otro algún insulto, le está mermando su valía, digamos. Ya, es eso. Como, bueno, de estos hay muchos ejemplos que por los insultos mejor no vale hablar. Ya, pero es eso, es disminuirle la honra. Entonces, por eso aquí dice, me deshonró, con una deshonra enérgica, o sea, fue un insulto potente. Y aquí entendemos que lo que este estaba haciendo no era al David, era a la figura del rey. ¿Ya? Es por eso que si, por ejemplo, vale la pena decirlo, no es lo mismo que una persona le insulte a otra persona que alguien le insulte ahorita, en este tiempo, por ejemplo, a Guillermo Lazo. Porque no le está insultando a Guillermo Lazo, está insultando al presidente de la República. Su cargo, su función. Entonces no está insultándole a la persona, está insultando al cargo. Entonces es más fuerte. ¿Ya? Y eso es lo que a veces no cachamos. Aquí diría, por eso es que David aquí dice, espérate, es que ahorita estoy huyendo, no le mates, déjale. Y quizá y el Señor ya, después cuando ya regrese, espérate, ya ajustamos cuenta. ¿Ya? Entonces ese es el asunto, porque aquí también hay que ver con quién se habla. A veces uno piensa que habla con cualquier persona. Entonces no solamente se está hablando con una persona, a veces está hablando con la autoridad de la que está imbuida esa persona. ¿Ya? Y no se puede así ningunear. Entonces hay que referirse así sea mi hermano del alma, mi amigo, lo que sea, ¿no? O mi enemigo, o lo que sea, ¿no es cierto? Ahí no valen afectos ni desafectos, tengo que tratarle no a él, a la figura, A lo que representa. a la autoridad, digamos. A la autoridad. Al final era el rey. Y el otro va diciendo, tú, Entonces, fíjense, ¿no? Y dice, me deshonró con un insulto, porque me insultó con un insulto enérgico. En el día de cuando andaba a Mahanaim, él descendió a recibirme al Jordán y entré en juramento para con él en el Señor, disponiendo, no te mataré con la espada. Yo no te mataré con la espada. Pero ahora no le tengas por inocente. Que llegó el día. O sea, lo que le quiere decir es, y claro, David le dijo, yo no te mataré. Y lo dejó con vida, pero... Claro, pero es que el perjuicio seguía ahí, porque no le insultó al David, le insultó al rey. Y ahora el rey tiene que ajustar cuentas. Ahora viene el Salomón, que es el rey, y dice, tú insultaste al rey, manchado. ¿Ya? Dice, pero ahora no le tengas por inocente. Por eso dice, y está bien, no lo absolverás. O sea, que es lo mismo que arriba. No le dejes impune. Porque tú eres un ish sabio, dice, fíjense, ¿no? Y sabrás lo que harás a él, y harás bajar su ancianidad con sangre del Sheol. Es decir, otra vez, es lo mismo que dijo arriba de otra manera, un poco más violenta. Es decir, a este hizo una cosa grave. Este no se merece una cosa así, morir de viejo. Pero aquí no se ve una especie de venganza de que él, como ya está viejo, no pudo hacer eso y ahora le toca al hijo aplicar esto. Parecería, ¿no? Pero claro, parecería, pero si le vemos como hablábamos. O sea, si le vemos como que David, me insultó a mí, tú venga, mi hijo mío. Claro, pero es que no estaba insultándole al David. ¿Ya? Y es lo que dijo Moisés, ¿te acuerdan cuando se rebeló el Coré? Porque no es contra mí. ¿Yo qué soy? Es contra él. Exacto. Entonces eso es lo que David entendió. Déjale. Quizá Dios mismo le mandó. Déjale. ¿Ya? Pero después, cuando ya vimos que Dios no le mandó, entonces no es que, bueno, ya te perdono. No. Insultó al rey. Y más que al rey, que para el pueblo de Israel, la figura del rey era digamos, una arista, por así decirlo, una cara de las que Dios tiene para con su pueblo, de rey. Entonces estaba insultando, por decirlo así, no a David, estaba insultando a una de las cualidades de Dios.
Es el rey. que es de ese rey, exacto, rey sobre su pueblo. Entonces imagínense ahora el pueblo, el rey alegre, diciendo un montón de cosas. Entonces por eso dice, esa ofensa no es a mí, es que no es a mí, es al rey. Y ahora tú eres rey y tienes que ajustar cuentas. Se aplica con ese versículo que dice en el Nuevo Testamento, que dice, y es la venganza, o es acá mismo. Claro, es eso. Y es la venganza, él sabe, él sabe cómo le das. Por eso le dicen, no, tú eres un sabio, tú sabrás lo que harás con él, pero no le harás bajar su ancianidad con sangre, digamos, y harás bajar con sangre su ancianidad al Sheol. Es decir, este se merece una pena de muerte. Haz las cosas, porque es que no hizo una chistecito así de, bueno, nos reímos todos y ya. No, hizo un insulto, una cosa muy, muy grave, y que tiene que estar muy, muy consciente. Y esto también vale la pena decirlo. Aquí en la Biblia parecería que cuando hacían estas ejecuciones era cuestión de como que de la voluntad con la que se levantaba el rey. Y bueno, hoy me levanté con ganas de matar a alguien, vayan y mátenle. No funcionaba así. Había un consejo, había autoridades. Y aquí está precisamente el rey en su calidad también de juez, que en su momento era juez. Entonces, cuando el rey le dice a este hay que sentenciarle porque cometió tal crimen, el otro también es juez y dice, sí, este me dijo que pasó, pero ahora yo voy a investigar y voy a terminar bien de hacer el proceso, para al final ya ejecutar lo que se tenía que hacer. ¿Ya? Fijémonos. Y dice el 10. Y se acostó David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. ¿Sí? Entonces aquí en el 10 ponen, y durmió David con sus padres. Y aquí es simpático. Hay dos verbos para decir que alguien duerme, pero el que se utiliza aquí en realidad es uno que significa acurrucarse. Entonces es bonito. O sea, es una cosa de cómo se concebía la muerte, no más allá de tierno. Es una cosa de cómo se concebía la muerte, y que incluso se ve en el Nuevo Testamento. Por eso dice, y los que duermen, ¿ya? No se habla de, y se murieron, porque básicamente la muerte es, o sea, que está inerte, o sea, que no tiene vida. Pero o sea, para el pueblo de Dios, para la iglesia, digamos, incluso en el Nuevo Testamento, el morir a alguien no era que su almita se iba, porque para nosotros se relaciona eso, la muerte. Se murió y se fue. No. Está inerte, porque siempre la vida estuvo aquí, estuvo en el cuerpo. O sea, la vida, o sea, no existe vida sin un cuerpo, es lo que quiero decir. No existe vida sin cuerpo. No hay seres etéreos así. Siempre hay un cuerpo. Y es lo que nos dice Pablo con más palabras. Hay cuerpos espirituales y cuerpos carnales, pero hay cuerpos. Cuerpos. No hay vida sin cuerpo. Entonces, para que no. Exacto, no se puede. Al menos bíblicamente hablando, es inconcebible, no se entiende. Para los griegos, para ahora, es que el alma, que el espíritu, que no sé qué. No. La vida no se entiende sin un cuerpo. Entonces, por eso dice, David se acostó con sus padres. Exacto, entonces está dormido, está inerte. Pero ahí está David, hecho polvo, pero ahí está David. ¿Ya? Por eso es que dice, después los que durmieron en Cristo, durmieron, los que están dormidos. No es que la almita se fue, no, porque una vez más, no hay vida sin cuerpo. Ya, por eso es que cuando el Señor Jesús estaba sepultado ahí, estaba durmiendo, estaba inerte, estaba en stand-by, por así decirlo. Y por eso no cuadra que diga, y descendió a los infiernos. No, porque es que no hay vida sin cuerpo. Y el cuerpo estuvo ahí, estaba cerrado con roca y salió el tercer día. O sea, como que despertó. Exacto, se despertó. Exacto, entonces eso es lo que dice. Y es lo que le dice, ¿se acuerdan de la Talita Cumi, la hija de Jairo? No está muerta, está dormida. Está Talita dormida Cumi, y voy a despertarle. Porque esa es la concepción hebrea, digamos, bíblica de la vida y de la muerte. Por eso es que en Tesalonicenses dice, y no os entristezcáis por los que duermen, como los que no tienen esperanza. Entonces, cuando un hermano duerme y se acuesta con sus padres, ¿no es cierto? Es eso, o sea, ya está inerte, ya no tiene más vida, energía, está sobre la carcasa, digamos así, está ahí. Entonces, lo que toca hacer es ponerlo con los padres. Y en algunas partes, y durmió con sus padres. Aquí también dice, siguió el camino de sus padres. ¿Qué es eso? Pero para que veamos cómo es el tema. Entonces, es dormido. Claro. Es que somos tierra. Eres polvo y tienes polvo. Que hacerte polvo. Lo que significa este cuerpo. Lo finito. Este cuerpo es corruptible.
¿ya? Mientras estamos vivos, es que no se pudre, pero se muere y comienza ese segundo, se comienza a podrir todo, ¿ya? Y si no, fíjense lo que les pasa porque creen que tenemos refrigerador. Pero cuando dice durmieron con sus padres, ¿cómo es eso? O sea, mueren los papás, muere él también. Claro, O es sea, va al mismo lugar. no necesariamente O- a la misma, pues si tienen un nicho común, Eso no es lo que necesariamente, yo no ajá, entendía. sino que es como una forma Porque como poética, dice, durmió junto a sus padres. claro, Es que como digo, si me muero y no hay donde que me entierren al lado de mis papás, claro, como duermo junto al suelo, ¿cómo claro, estoy al lado de mis padres o con mis padres? exacto, Es no, que es la forma de cómo en ese tiempo decían que se murió igual que sus papás. Claro. Entonces no hace relación al sitio, Exacto. al lugar, sino al estado. Al estado, exacto. Entonces los papás estaban dormidos, pues él también. Exacto. Pues es lo mismo. Entonces, podríamos decir eso de una forma bien simpática de cuando, si Dios así lo desea, ¿no? Yo tiene planeado para algunos de nosotros, nosotros diremos eso, ¿no? Para no decir esto de, ya está con el Señor, ya está, Ya se fue al ya se cielo. fue al cielo, O ya se fue al o cielo. ya se fue, ¿no? Porque no, lo que podremos decir nosotros es, está durmiendo como los padres. Está durmiendo. Está en Pero, espera de la resurrección. Ajá. Yo quiero preguntar, ¿verdad? Que yo casi que no entiendo, pero ahora que te estoy escuchando, o sea, yo veo que tú explicas o haces entender, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, y yo leo, claro que me viene a mi pensamiento, digo, vea, si ha sido o esto, algo, ¿no? Pero bueno, pero a mí, o sea, no he escuchado como tú estás aclarando. Claro. Entonces, eso es lo que me está gustando ahorita, que tú, o sea, explicas y haces entender. Dices así, por ejemplo, como ahorita dices, estás durmiendo con sus padres, pues yo te pregunto cómo, si, y Ay, sí, algo te iba a preguntar ya por algo. No, sí, o sea, ya, disculpen, ahora como dicen evangélico, dicen que, por ejemplo, ya tenemos una morada que nos vamos directito al cielo. ¿Eso qué es? ¿Cómo es? ¿O cómo explico? No entiendo. Claro, sí. Es una muy buena pregunta y creo que se presta, sí, y tenemos tiempito. Vale la pena decirlo. Lo que normalmente se suele entender como este proceso de la muerte, ya de que uno muere y el almita se va a algún lado, Así, ¿no es así cierto? se escuchaba Como se en suele decir, ¿no? los antiguos, ¿no? Exacto. Sí, ya se murió la almita. El ya, almita, o sea, ¿no es cierto? ya se fue para arriba o Claro, entonces ya está con Dios. claro, y Entonces está con digo, Dios, ¿no? entonces, Y tal. Entonces resulta que esta forma de entenderlo no es precisamente o apropiadamente bíblica, porque la Biblia, como usted ve, no habla de que y el almita de David se fue al cielo. No hay, nunca dice así. Más bien que dice, se acostó aquí, ¿dónde están los padres? Ahí están, en todo caso, sepultados. El otro fue igual, otro sepulcro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Vale decir, la forma de entender esto de que se muere y algo sale y se va, bíblica no es. ¿Ya? ¿Cómo debemos nosotros entender? Nosotros somos un cuerpo viviente, que cuando se desactiva, se duerme. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa? Lo que en la Biblia nos anuncia es que nosotros tenemos un edificio, una casa, es decir, un cuerpo, pero ya no con esta naturaleza. Porque este cuerpo, ¿qué pasa? Envejece. Este cuerpo me disparan, me muero, me desangro, me muero, una cosa microscópica como el COVID que recién fue, ¿no? Eso ingresó al cuerpo, no tengo defensas, me muero. Y después de muerto, ¿qué pasa con el cuerpo? Se descompone, se hace polvo, quedan los huesos, apesta eso. Es una cosa que es corruptible, que no perdura. Y cuando la Biblia nos dice que nosotros, en cambio, los que el Señor nos ha dado su palabra, nos ha tomado como hijos suyos, tenemos un edificio que dice, no hecho de estas manos. Un edificio celestial, dice, del cual deseamos ser revestidos. Pues está hablando de un cuerpo de otra naturaleza. Lo que significa que cuando un hijo de Dios muere, como usted, como yo, morimos, lo que significa es que no importa que nuestro cuerpo se deshaga, se pudra, que nos maten, nos mutilen, que nos quemen, incluso ha habido gente que murió incinerada, no importa.
porque en este cuerpo no voy a resucitar. Cuando hemos de resucitar, la famosa resurrección, resucitamos con cuerpos nuevos, con cuerpos glorificados, que a ese cuerpo nuevo, a eso es a lo que la Biblia llama morada celestial. No es una casa, no es una casa que pensamos en urbanizaciones, ¿no? Casas ahí. Pero ¿por qué dices que entonces se muere y directito y ya tenemos el cielo? O sea, como decir, vamos al cielo. Claro, lo que pasa es que esa forma de verle no considera esto precisamente, pero es la explicación que se heredó de hace mucho, mucho tiempo. O sea, lo que pasa es que, como usted ve, los apóstoles en el primer siglo tenían esta línea de pensamiento, pero después, en algún momento eso se perdió y lo que parece ser es que se encontró la gente con alguna tradición y el texto, pero no había esta conexión. Entonces lo que hicieron fue entender a partir de lo que iban leyendo y a partir de lo que también se sabía en esa época. Y lo que se sabía en esa época era que cuando la gente moría, se iba a donde los dioses buenos o donde los dioses malos. Claro. ¿Ya? Entonces ustedes ven que ahí hay películas, por ejemplo, de estos que van al inframundo, regresan, que no sé qué, que... Toda la Toda la mitología mitología. griega. Exactamente. Entonces, eso... Ya se pensaste mejor con eso. Exacto, entonces si usted, por ejemplo, ve alguna de esas películas, ¿no? O ha visto, se da cuenta que esa es la idea que se ha pasado acá a la Biblia. Claro, Y no es, no claro. es. Es que es algo que uno dice, ay Dios, sí. No, Claro, es sí, como que a uno más bien le da temor o no sé qué, claro, miedo, el pensar, decir eso de pasar con uno, pues no, cuando Claro. se muera o algo. claro, pero, Entonces, no, pues eso sí es. ajá, entonces fíjese que Pero más que- bien es no, la muerte, digamos, por eso es que no hay que tenerle miedo, y además vale la pena decirlo, tal vez incluso uno no le tiene miedo a la muerte, sino al cómo uno va a morir, porque no es lo A la mismo morir forma. a la forma, porque no es lo mismo morir de viejo, como le estoy diciendo aquí, ¿no? Que tal vez estaba viejito, se durmió y nunca más se despertó, a morir en un accidente, a Claro, morir eso es, torturado, así es. a morir ahogado o alguna cosa Es así. que ese es el único temor, digo yo. En veces yo sí pienso también, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo será la muerte de cada uno de nosotros? Que no sabemos. Ujú. Y como dices, no sabemos, podemos, como tú dices, morir en un accidente. ¿Qué muerte nos tendrá preparada el Señor? Pues yo en veces de eso pregunto. Claro, O sea, en mí mismo digo, ¿cómo será mi muerte, Señor? ¿Cómo será? No, claro. Pero más pero, allá de eso, lo importante no es saber cómo morir, sino que más bien como dice, que cuando nos toque, nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Es correcto. claro, Ajá. Vivir, así no importa cómo moramos. Y ya, no y importa. por eso es que dice Pablo, dice pues, ya para mí el morir Es- es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ojo que Pablo estaba sentenciado allá que le maten, como ellos vean que le maten. Y según se dice, murió decapitado. Entonces imagínense, Pablo murió decapitado, que es una muerte muy fea. Claro. Vale la pena decirlo. Porque no es una muerte instantánea. Porque cuando le cortan la cabeza a la persona, la cabeza sigue viva por unos segundos. Es decir, que la persona se ve el cuerpo. Es una muerte muy, muy traumática, digamos. No es de contado. No es como ahora hablar de un O sea, disparo. como quien dice, la cabeza está viendo su cuerpo. Está viva todavía. Es como la gallina, Exacto. cuando le matan. Cuando mata la gallina, el cuerpo a veces sale corriendo. Ah. La cabeza queda uno agarrado. Ajá. ¿Cómo se deja el cuerpo? Bueno, todo. Ajá, entonces, Pablo, si fuera cierta esa tradición, ¿no es cierto? Pablo tuvo una muerte muy, muy feita, digamos, no fue torturante o angustiante como crucificado, ¿no? Pero La fue una muerte muerte de fea, Cristo, como y la la muerte del muerte de Señor Jesús, que es Cristo, todavía más, dura. además que es de descoyuntarse, de descuartizarse, de la clavada. Sí, no. Y lo que le mata no es tanto eso, sino la desangrada. Y morir desangrado, Y que no podía respirar. y si bien. o sea, murió ahogado, murió desangrado. O sea, imagínense Una ustedes, muerte, o sea, fíjense ustedes, cuando a veces las personas donan una pinta de sangre, que es menos de 1 litro, creo, ¿cierto? Casi 1 litro, que donan en realidad poco, la gente termina débil, se desmaya y todo lo demás. Se vaya, descanse, repose, recupere, se coma. Sí, yo he visto que yo he donado sangre. Y al lado mío han estado otros, terminan de donar y pum, caen ahí Claro, se desmayados. desmaya. Ahora imagínense que le va drenando toda la sangre, gotita a gotita, y con todas las laceraciones que tenía, los clavos, todo, Sí, es una y muerte. parado. Y además con semejante hueco, porque le hicieron los huecos no en los pies así, ¿no?
Si no le clavaron los pies así, le clavaron en los talones. Ah, Entonces aquí resulta que pasa una vena, una arteria muy grande en los talones, lo que significa que el Señor Jesús se murió es desangrado. Por eso es que muere tan pronto y los otros no, y le tienen que romper las piernas. claro. Entonces el Señor Jesús se murió es desangrado Y sufriendo. y sufrió, o sea, fue una muerte muy agónica, Claro, Claro. una muy muerte, fea. pero Desangrado, o sea, morir desangrado es feo, debe ser feo. O sea, es muy angustiante. Entonces, pero en todo caso, lo que quiero decir es, no importa. En últimas, no importa. Por eso el apóstol Pablo decía, vean, para mí el morir es ganancia. o sea, no es de pensar en la muerte, en la forma de la muerte, sino pensar en la vida que tenemos. Exacto. Porque a lo mejor sabremos cómo morimos, un accidente, nos acostamos, quedamos. No lo sé, pero no voy a sufrir desde ahora en la forma como voy a morir. Lo que sí sé es que Claro. moriré en la forma que Dios ha determinado, pero más allá de la muerte estoy pensando en que viviré. Un día el Señor vendrá y resucitará. Claro, Muero en la esperanza de la resurrección. claro. Y eso da vida. Hay una película, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta de Pablo, que le hicieron recién, no hace mucho, que actúa incluso el que hizo de Jesús de la Pasión de Cristo. Él hace de Lucas. Creo que se llama Pablo la película, El ¿no? apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Es medianero. En esa película actúa Lucas. Lucas describiendo el libro de Hechos. ¿No? De eso va la película. Entonces es simpática porque hay un momento en donde le cogen preso y le ponen con cristianos, ya para ir a la arena romana, que le devoren los leones y todo lo demás. Y estaba un niño. Entonces él ya maduro sabe lo que le enfrenta, los niños no saben. Y lo que les dice es, tranquilo, será solo un momento de dolor y después todo pasará. Claro. Ya entonces hay momentos duros que ahora nosotros no nos imaginamos. A esos hermanos les pasó, les tocó, y ahí sí era atente a lo que te venga. Y ahí es cuando se forjaba eso. Ahora nosotros a veces por un pinchazo nos oponemos, es lo que quiero decir. Por un pinchazo nos oponemos. Dios sabe por qué nos traen estas épocas, ¿no? A veces a un pinchazo nos oponemos. No se diga ser muertos por leones. Lo que pasó, lo que pasó en la guerra de Japón con Corea y todo eso, ¿no? Allí los japoneses eran crueles y hay un caso de que una madre fue enterrada viva con sus hijos y mientras le decían, renuncia a Cristo, renuncia, renuncia, y ella ahí. Y la tierra seguía subiendo y le decía, tranquilos, mijitos, esta noche vamos a cenar con el Señor. Claro. No, Claro, son cosas fuertes y que hay. Entonces, lo que quiero decir es, en últimas, es esto. la última ella estuvo Con los segura hijos, con sus claro, hijos. seguro. Que no, como decir que no tengan miedo. Claro. Exacto, tranquilos, no pasa nada. Y ese es el asunto, o sea, y en últimas, cuando nos enfrentemos a este tema de la muerte y todo, lo que toca decir es incluso para que, digamos, o sea, para no perder, digamos, la sensibilidad que hay que tenerla, pero también hay que ser, como decía, hay que ser maduros. ¿No? Y el asunto es que si es que en algún momento nos toca enfrentar la muerte de alguien muy cercano, de alguien muy querido, que no se desea a nadie, pero si nos toca enfrentar, el asunto es que también debemos comprender y estar así conscientes de que es que o sea, no somos eternos todavía. Estamos dispuestos, estamos ahí para que una enfermedad nos agarre, para que un irresponsable nos agarre, para que cualquier cosa o sea, somos tan vulnerables, cualquier cosa nos mata. O una enfermedad. Una enfermedad, una persona, un susto, un golpe, o sea, estamos ahí, ¿ya? Entonces, por eso es que no hay que preocuparnos mucho, lo que sí es que hay que, digamos, hay que comprender eso, y hay que comprender el ritmo de la vida. Niños pueden morir, ancianos Mi también. madre, Josué, mi mamá murió a las 2 de la mañana en mis brazos. Toda mi familia, toda la gente dormían. Y yo cuidaba a mi mamá. En esa noche me tocó amanecerme con ella. Y me dijo, Manuel, duerme, descansa, ¿estás cansado? No, mamá. Y ahí cuando le vi que expiraba, es muy duro eso. Claro, es duro, pero Pero a la vez uno siente satisfacción de que no muere en condenación, exacto, muere en esperanza. exacto, de que algún día le veremos. Eso está como hablando de eso, cuando se murió la abuelita Salvadora. Ella se me murió aquí en mis brazos, Claro. yo siempre tengo así, y me acuerdo que ella poquito a poquito fue cerrando los ojitos, y al último se le fueron las lagrimitas así. Por eso le digo, la abuelita murió llorando.
Claro, Así, pero Sí, ya pero- cerró los ojitos solo fueron las lágrimas. Claro. Y así la tenía yo. Ahí en la esquina. claro, A donde es el baño, ahí murió mi abuelo. Y en claro, ese tiempo, un petate nomás. claro. Así es. Así Lo bonito, digamos, como con nosotros que somos hijos del Poquito a Señor, poquito, cómo se fue. ajá, nosotros nos debemos de ver de nuevo. Y eso es lo bonito, por ejemplo, que si es que alguien, y por eso es que eh, eh, es interesante, sería interesante volver a esas épocas en donde no había fotos de las personas, porque a la final le recordamos de en esa época. Pero resulta que si tenemos la imagen de alguno de nosotros, es una imagen tan chiquita de lo que hemos de tener cuando resucitemos. Por eso digo, a veces esta época en donde tenemos fotos, tenemos videos, tenemos todo, a veces para fines espirituales perjudica, para fines espirituales perjudica, porque es que nos quedamos con esa imagen de la persona que se fue, que viajó, que se murió, pero nos quedamos con esa imagen y pensamos que así, no, y no vamos a hacer así. Cuando resucitemos estaremos en otras condiciones, nos volveremos a encontrar con un montón de gente, o sea, es un montón de cosas hermosas, ¿no? Y a veces, por eso digo, esta gente tuvo esa convicción de que le hemos de ver, pero ya no como ahora le vimos. Y hasta Pablo dice eso, si alguna cosa le vimos a Jesús, vean, olvídense, porque ya no es así. ¿Ya? Igual, lo mismo, no pensemos en David, que le hemos de ver resucitado. Le hemos de ver a Moisés, le hemos de ver a Pablo, a toditos. ¿Y a cuántos ¿No? que murieron A cuántos torturados, hermanos. desfigurados, Exacto. aserrados, Imagínense, Isaías murió aserrado. claro, Que los habrán cocido, ¿no? No, ya no, los no. vemos Como, o sea, sanitos y buenos. sanos, Claro, y además alegres, ya y con contentos. cuerpos glorificados, o sea, con cuerpos que ahí sí ya no me afecta el virus, ya no me afecta nada, o sea, con cuerpos ya eternos. Esas son las moradas. que está Esas son las preparando. moras. Es el nuevo cuerpo en el que vamos a vivir. Ujú. Entonces, cuando se lee esa parte de Juan, Como dice el Salmo ese 23 que me diste, al último dice así, ¿no? y en la casa Y del en la casa Señor del Señor moraré por largos días, días. por largura de días, exacto. Ah, Pero ¿cómo se muere en la casa del Señor? Así, con este cuerpo que envejece. No, ya con el eterno. Claro. ¿Sí? Y fíjense, ¿no? Entonces dice eso el versículo 10, que nos ha llevado a hablar bastante, ¿no? Se acostó David con sus padres, es decir, fue sepultado en la ciudad de David. Y los días que reinó David sobre Israel, 40 años. En Hebrón reinó 7 y en Jerusalén reinó 33 años. ¿Sí? 43 años. Por eso es que aquí David es una figura muy mesiánica porque él unificó, digamos, o con bajo su reinado unificó a todo el pueblo. Hebrón, de esta ciudad que dice aquí, era una de las era como decir la capital antes de Jerusalén. ¿Ya? Y que era la capital de Judá, de las tribus de abajo. ¿Ya? Mientras que cuando dice que reinó en Jerusalén, ¿no es cierto? Es que ya reinó sobre las 12 tribus. Y ahí sí, Jerusalén fue la capital de todo el reino. Ya Hebrón era como la capital de Judá, Jerusalén era la capital de todo el reino, ¿sí? Y eso es lo interesante acá. Y dice el 12, y Salomón se sentó sobre el trono de David su padre y fue afirmado su reino mucho. Sí, en gran manera. Le dicen meod, ¿no? Es decir, en gran, mucho. ¿Sí? Entonces, fíjese, y esto también es algo bonito que aprendemos acá. Y que creo que les había dicho en la porción anterior que también habíamos visto Primero de Reyes 1, ¿se acuerdan que también era una Haftará? ¿Se acuerdan que era de cuando, antes de que le coronen a Salomón? Y aquí vemos esto, fíjense, hay momentos en los que reinan dos personas a la vez. Hay dos reyes, está el rey David y el rey Salomón. El rey David está viejo en cama y ya está reinando Salomón. O sea, Salomón dice que es hijo de David. Es hijo de David, el que le dividan al guagua. Ah, Ya es. Entonces, pero reinó, o sea, Salomón era rey a la vez que David también era rey. Lo que pasa es que había un rey en servicio pasivo, ya porque estaba viejito. porque estaba viejito, ya no podía estar afuera y todo, estaba viejito, era el rey, También estaba era rey. vivo, pero estaba en cama. Y ya había el otro rey que estaba vivo, estaba el que hacía. Y muere el David y ahora sí él ya sigue siendo rey. Pero no es que es rey a partir de la muerte. Fue rey incluso estando vivo, David. Claro. Y eso es como se debe hacer y eso es como aprendemos siempre. Así se hacen las transiciones siempre. Estando el antiguo todavía y el nuevo. Los dos van a la par un tiempo hasta que ya finalmente el anterior
deja funciones y comienza de nuevo el otro. Sigue de ahí el otro. Entonces, por eso, y dicho sea de paso, este pequeño dato es lo que complica un montón el tema de cálculos de los años en el libro de Reyes de Crónicas. Porque hubo de este cosas, no es que subió el rey cuando el otro se murió. Muere el rey. O sea, exacto. Ahora, la Biblia no dice cuántos años reinó Salomón entre que David era viejo y se murió. No dice. Y eso complica mucho los cálculos para después. Claro, entonces a veces lo que hacen es, David reinó 40 años, entonces desde ahí cuentan los de Salomón, ¿no? Tocaría contar, claro, un poquito desde más antes, pero no sabemos cuánto. Y eso complica los cálculos y por eso es que se les complica un montón a los historiadores, todos estos cuando quieren cuadrar con otros reyes, con otras civilizaciones y demás de la época que había. ¿Sí? Entonces vale decir eso. Y eso nada más porque, a propósito, vale la pena decirlo. Ahora ya no es mucho tema y tal vez no hemos escuchado mucho, pero hablando del tema del calendario, muchos se meten del calendario hebreo, que no, no el común, pero el calendario hebreo se meten a unos temas ahí de que no se sabe en qué año mismo estamos, que no sé qué, que no sé cuándo, y se meten y precisamente es muy, muy, muy complicado por estos pequeños detallitos que hay aquí. Entonces, de eso está plagado, digamos así, el libro de Crónicas, el libro de Reyes, porque no se sabe cuándo realmente comenzó a reinar o cuando realmente terminó y a veces se sobrepone. Entonces, para que no nos dejemos confundir de que alguien diga, ahora sí tengo la cuenta correcta y estamos en el año 6000, no sé. No nos dejemos confundir, no nos dejemos confundir. No sé en qué es que sí, pues cuántos años vivió o cuántos años tuvo cada... Sí, en algunos, pero aún en esos es complicado porque dice, fulanito vivió 130 años y engendró a fulanito, y después vivió tantos años más después de que engendró. En esos son fáciles, digamos. Y en esos son fáciles, pero en otros, aquí eso es, por ejemplo, con los primeros. Claro, ahí. Ajá, pero... Yo digo porque medio que ahí... Sí, está muy bien. Y hay también nombres, como dices, de los que han engendrado unos nombres, Dios mío. Sí. Que en veces puedo porque son unos nombres raros. Bien complicado a veces. Entonces, pero esto de los reyes, especialmente porque no se sabe cuándo realmente comenzó a reinar. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el momento, el año, en todo caso? Entonces, porque hubo dos reyes. Por ejemplo, aquí hubo un tiempo en donde hubo dos reyes en Israel. David y Salomón reinaron a la vez, o sea, fueron reyes a la vez. Ya, entonces eso complica los cálculos. Exacto. El papá y el hijo eran reyes, el uno no actuaba, el otro sí, pero había dos reyes. A las veces, como también cuando alguien se tomaba el reino, exacto, y el uno tenía que salir corriendo y el otro entonces no se sabe tan bien. claro. Los dos eran. Se el cuenta, uno que era, exacto, como con Salomón, con Absalón mismo, pues él reinó un tiempito, pero también había el rey David. Y se cuenta de contado, digamos, lo de David. Claro. Y el otro no es. Y el otro se reinaría un tiempito así. Y tal. Entonces, fíjense, ¿no? Y esto, ahora bien, para concluir, aquí nada más he hecho un mini esquemita, ¿no es cierto? De que podemos ver un tema en común. ¿De qué habla el tema en común? De la muerte del papá, que básicamente puede ser el líder de familia, y unas últimas palabras directrices de sus hijos. ¿Ya? Ese es el tema en común. Algunos otros asuntos similares, que son básicamente directrices enfocadas al primogénito. ¿Cierto? En Jacob vemos lo propio cuando cruza las manos con José, con José, los hijos de José, con Manasés y con Efraín, ¿no es cierto? Y acá con Salomón. ¿Ya? Ahora, ¿qué aprendemos de esta comparativa? Se enseña, primero, que conviene, antes de morir, dejar indicaciones a los hijos respecto de asuntos, por ejemplo, injustos, que puedan quedar pendientes. Lo que normalmente puede ser, como usted ve, arregle todo en vida. ¿Ya? Eso. Después, incluso esto, elegir al primogénito en vida. Y esto es algo importante porque tal vez para nosotros ya no hay esta práctica. Pero es bueno que al finalizar, digamos, de pronto o cerca de que la persona, el papá, especialmente siendo creyentes, vale la pena decirlo, estén cuando estén próximos o sientan, digamos, que sus días en esta tierra están acabando, puedan elegir al heredero. Y no en el sentido de quién se lleva las cosas, ¿no? De quién se queda con los carros, con las casas y las cuentas bancarias, no, sino de quién toma la posta en la enseñanza de la palabra. Quién toma la posta dentro de la familia como cabeza de lugar. Ya que eso es a veces lo que menos se piensa. Toda la gente se pelea por las casas, por los carros, por la plata, ¿no?
pero muy pocos se pelean por a ver a quién le toca enseñarles, quién va a estar pendientes, quién va a estar ahí. Como una especie o sea, para que no se pierda esa figura de autoridad de papá, porque eso es lo que a veces termina pasando, muere el papá y los hijos Así pasó, así ha se pasado en la dispersaron, familia. y es lo que En pasa, ¿no la es cierto? familia pasó. Exacto, entonces lo que el Señor aquí pide, y para nosotros, es que no se pierda esa centralidad, digamos, de familia, que no es que se murió Jacob y los 12 hijos, Bueno, no, sino vieron que lo que murió el decía. papá, pero hubo un José, Ah, murió el José y quedaron ahí, Y eso quedaron ahí permaneció. cohesionados, y permanece, y eso es la fortaleza, digamos, de acá, y es Ah, lo que nos debería también mover a nosotros, como decir, elegir al primogénito en vida. Entonces es bueno que haya esto, que haya, pero ya les digo, no pensando en el que va a quedarse con las cosas, sino en todo caso al que va a quedarse con el cargo, por así decirlo. Y no necesariamente tiene que ser el primero. Exacto, no necesariamente tiene que ser el primer nacido, como en caso de José puede ser el penúltimo, o en el caso de, ah, de Efraín puede ser el último, puede ser el menor, porque esto se elige, precisamente, ah, se elige bíblicamente hablando, ¿sí? Y miren, una cosa más, la mejor capacitación o ordenanza que un padre puede dar a sus hijos consiste en que observen y hagan los Hukot, Mitzvot, Mishpatim y Aduyot del Señor. ¿Ya? Entonces, como es lo que suele decir, ¿no? Los padres, en el mundo hay esta frase, ¿no? Eh, la mejor herencia que pueden dar los padres es la educación. Ya, sí, bueno, hay que complementarle, porque la exacto. educación no secular, no es que la mejor herencia que les puede dar los padres es que lleguen a ser PhD, no máster, que lleguen a ser licenciados. No, no, no. La mejor herencia, lo mejor que pueden hacer es que los papás les capaciten en la palabra. ¿Ya? Eso. Y finalmente, en cuanto a Mashiach, aprendemos que David no olvidó la palabra que el Señor le comunicó respecto a que su descendencia vendría del rey de Israel, ¿no? Por ello, se nos aclara cuando leemos del Evangelio que a Yehoshua se le llamaba hijo de David, porque ser hijo de David es como decir es del rey. Y que ya les digo, no sé, como les decía, no se estaba refiriendo a la figura de David, sino a lo que representaba el David, que David estaba simbolizando el rey, así como cuando se habla de Moisés, no se piensa en el Moisés, sino se piensa en la Torá, en la ley. Y así como cuando se habla de Elías, no se piensa en la persona, sino se piensa en la profecía. O cuando se habla de Aarón, no se piensa en la persona, sino en el sacerdocio. ¿Ya? Así. Entonces, cuando se habla de hijo de David, no pensemos solamente en el descendiente sanguíneo y nos vamos a la genealogía que hay en Mateo y en Lucas. No, sino que estamos pensando en el que portaba los derechos del rey, ¿ya? En el que cargaba en sí el derecho legítimo de sentarse en el trono. ¿Sí? Eso entendamos por hijo de David. ¿Sí? Y a propósito de eso también hemos visto, creo yo, ahí a la par de ver todo esto, algunos aspectos metodológicos para poder compartir. Y la idea también es eso, que podamos adiestrarnos un poco y que cada uno de nosotros podamos aprender a esto. Que fíjese, es un trabajo que lleva un poco de tiempo el prepararlo, pero es muy bueno esto. ¿Esto qué conllevó? Conlleva leerse como estudiar la Haftará, la Parashá, ver después la Haftará y preguntarse uno mismo, ¿qué tienen en común las dos cosas? De esto, ¿qué más hay en común? No necesariamente con versículos, porque no me van a cuadrar. En algunas veces sí, en otras no, no siempre. Pero sí hay textos, hay temas que son generales, que son comunes. Y ahí voy viendo de qué se trata. Y como les he comentado, la Haftará, estas porciones de la palabra, tienen esta virtud de que ponen el énfasis en, por así decirlo, en lo más importante de toda la parashá. Porque si se fijan, la parashá son a veces 4 o 5 capítulos. Lo de Génesis, de Éxodo, etc. Pero lo de acá de Reyes, de lo demás de la escritura, es un capítulo, fíjense, 12 versículos. No es ni un capítulo. Pero pone el énfasis, pone el clavo, digamos, ¿no? En donde es. ¿Sí? Y básicamente eso quería compartirles de esta porción que es chiquita, pero que creo yo que nos ha dado bastante para poder comentar hoy. ¿Sí? No sé si tenemos por ahí preguntas, comentarios. ¿Sí? Como suelo decir, hoy he hablado bastante yo. ¿Sí? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario que nos estemos guardando por ahí. Creería que no. Vale. Entonces, bendito Dios que nos ha permitido comentar
Haftarah por este año y que nos permita seguir estudiando así la palabra y nos encuentre haciendo así cuando Él venga. Amén.